La fe no crece gracias a una apariencia de firmeza, sino cuando nos aferramos al Señor en medio de las grietas de la vida. Hay momentos en que la prueba no nos quiebra, sino que abre en nosotros un espacio más amplio para que entre la luz de Dios. Este camino nos invita a aprender la perseverancia no con nuestras propias fuerzas, sino mediante una unión silenciosa con el Señor en cada acontecimiento cotidiano. Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a mantenernos firmes en la fe, como una vela erguida frente al viento, no para exhibir la apariencia exterior, sino para que la mecha, que es el amor, arda con fuerza. Hay una imagen muy sugestiva en la vida litúrgica. En una ocasión, al preparar apresuradamente la Santa Misa, una vela cayó sin querer y se quebró. Todo parecía confuso, pero como había llegado la hora de la celebración, se encendió igualmente. Lo sorprendente fue que aquella vela rota ardió con más resplandor, porque al partirse el cuerpo de la vela, la mecha quedó más expuesta y más larga, recibiendo el fuego con mayor intensidad, iluminando todo el espacio. En cambio, la vela intacta, aparentemente perfecta, a veces tenía la mecha demasiado corta, la llama vacilaba y un soplo leve bastaba para apagarla. A partir de esa imagen comprendemos mejor lo que el Señor enseña. La perseverancia no es solo apretar los dientes, sino permitir que la prueba abra en nosotros un espacio para que la luz de Dios entre. A la gente le gusta la perfección pulida, un rostro sin grietas, un camino sin tropiezos. Pero el Evangelio nos habla otro idioma. Quien predica a Cristo sin la cruz no le pertenece. El seguimiento de Jesús pasa siempre por quiebras, por desfallecimientos, por cansancios. Y paradójicamente, precisamente allí, si dejamos que el amor se ensancha, la luz se enciende con fuerza. Hay una experiencia de fe que siempre nos recuerda algo esencial. Cuando no es bendición, es lección. No todos los acontecimientos son tan bellos como quisiéramos, pero en cada uno de ellos Dios esconde una invitación. Cuando el trabajo se complica, cuando un ser querido nos malinterpreta, cuando la enfermedad llama a la puerta, cuando los planes se derrumban, el corazón tiende a cerrarse para protegerse. Sin embargo, el discípulo no huye de la cruz, permanece con humildad, susurrando: Señor, enséñame lo que tú quieres. Entonces la mecha dentro de nosotros se alarga y recibe el fuego del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vela encendida el día del bautismo. Desde ese día comenzamos a consumirnos para iluminar a los demás. Cuanto más nos consumimos, mayor ha de ser la luz. Si en algún momento vemos que nuestra vida se vuelve opaca, que nuestras palabras ya no calientan a nadie, que la oración está seca, que el celo se agota, quizá no sea porque nos falta cera, sino porque la mecha es demasiado corta. Necesitamos dejar que el Señor rompa las capas duras. El yo soberbio, la costumbre de justificarnos, el miedo a ser heridos, el encerrarnos ante los hermanos, una grieta en el orgullo puede dejar al descubierto un hilo de mecha del amor, y la luz volverá. A veces lo que nos oscurece no son
grandes acontecimientos, sino pequeñas chispas. La impaciencia, la lengua pronta a herir, la conversación al margen convertida en chisme. Se suele usar la expresión mecha corta para referirse a almas que estallan con facilidad y carecen de paciencia. Una palabra contraria o un gesto involuntario bastan para apagar la paz, y en lugar de reconocerlo y pedir la gracia de la sanación, nos ponemos el manto de la perfección. Yo no cometo pecados. La humildad nos ayuda a mirar de frente. Soy impaciente, juzgo, digo palabras que hieren. Precisamente desde esa confesión, la gracia de Dios, como un fuego misericordioso, vuelve a encender la mecha que se había encogido por el miedo y el amor propio. La realidad muestra que hay días en que nos gastamos por servir, por cuidar la familia, por llevar responsabilidades. Quisiéramos una vida de fe tranquila, sin exigencias. Pero el amor eucarístico nos enseña otro lenguaje. Quien ama, elige quedarse, perseverar, ser fiel, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque quien habita en nosotros es fuerte. Mientras podamos encender el fuego sobre el altar, tendremos una oportunidad más para decir a Jesús: consúmeme como una vela en el santuario y no permitas que me convierta en una llama vistosa pero inútil, hecha solo para que yo me admire a mí mismo. Tal vez lleven en el corazón grietas que nadie conoce, un recuerdo de heridas, una ofensa aún no perdonada, una ruptura que no termina de sanar. La palabra de Dios los invita con ternura. No tapen deprisa con la cera de guardar las apariencias. Dejen que el Señor entre por esas rendijas. Dejen que la oración se haga lenta. Respiren hondo, pongan nombre al dolor y entréguenselo. Entonces no desaparecerá la grieta, sino que la grieta se convertirá en una ventana para la luz. Como la vela rota que deja ver la mecha, nuestra vida brillará más. No porque seamos perfectos, sino porque Dios puede encender libremente. Y cuando la luz del Señor crezca, veremos caer por sí mismos viejos hábitos. La palabra menos punzante, la mirada que se suaviza, el corazón que tarda en airarse y se apresura a perdonar. No necesitamos fingir que somos justos. Basta permanecer en la luz para que la luz haga su obra. Puede que otros no nos elogien, incluso que nos malinterpreten, pero como una llama silenciosa, seguiremos ardiendo para el Señor y para los hermanos. Los pequeños actos, contener un arranque de ira, callar un rumor inútil, sonreír para recomenzar, son el lugar donde la mecha se alarga un poco más. Alguien pregunta: ¿cómo saber si voy por el camino correcto? La respuesta no está en emociones del momento, sino en frutos duraderos. Una paz honda, un amor grande, una esperanza que no se apaga en medio de la tribulación. Cuando sopla el viento, la llama ya no baila para lucirse, sino que se aferra a la mecha. Cuando la vida se resquebraja, no entramos en pánico, sino que inclinamos la frente ante la cruz y decimos: Señor, usa también estos fragmentos para iluminar
Entonces entendemos que perseverar no es solo aguantar, sino unirse. Y la unión siempre da fruto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no teman a las quiebras, no teman volver a empezar, ni pedir perdón, ni abrir la boca para confesar. No elijan ser una vela bonita pero sin alma. Pidan que su mecha se alargue con un amor perseverante. Dejen que el Señor les enseñe a releer cada acontecimiento con una frase sencilla. Si no es bendición, es lección. Y en la bendición y en la lección, su luz sigue siendo suficiente para nosotros y para quienes necesitan un rayo de claridad para no perder el rumbo. Siguiendo esta línea de reflexión, reconocemos que el camino de la santidad no transcurre en lugares lejanos, sino en la habitación pequeña, junto a la persona amada que duerme y a veces ronca con ritmo parejo, en medio de costumbres opuestas. Allí donde dos ritmos de vida deben unirse en uno. El amor conyugal nos hace comprender que la santidad no es un destello pasajero, sino una elección repetida, cada mañana y cada noche. Cuando suavizamos la voz en lugar de irritarnos, cuando escuchamos en lugar de disputar quién tiene la razón, cuando cedemos el lugar en vez de buscar la comodidad propia, quien ha velado una noche sin dormir, quien ha intentado de 1000 maneras guardar silencio para el otro, sabe que la paz no cae como una hoja. La paz germina de la paciencia y de la mansedumbre que piensa en quien está a nuestro lado. Precisamente en esos instantes que parecen menudos se forja el corazón. Si solo somos amables cuando todo sale a nuestro gusto. Todavía no es la mansedumbre de Cristo, la resistencia interior a la que llamamos perseverancia. Es la capacidad de mantenerse en pie cuando sucede lo que no nos agrada y aún así conservar intacto el amor. Cuando el esposo o la esposa está cansado, cuando el niño es caprichoso, cuando los padres envejecen, cuando el trabajo se acumula, la paciencia es el puente que nos lleva a la otra orilla donde el amor madura. Sin ese puente, el amor se queda en el terreno de las emociones. Con ese puente, el amor sabe caminar aunque llueva y haga viento. Puede que hayamos suspirado. Siento que ya no me alcanza la paciencia. Justo entonces se nos invita a volver a la fuente. La verdadera paciencia no es solo tensar los músculos, sino apoyarse en el Señor, acoger del corazón de Él la gracia de la mansedumbre y la humildad. Cuando su corazón fluye por el nuestro, la cólera se repliega, la palabra se hace lenta, la mirada aprende a ver a los suyos con compasión. Dejamos de contar las faltas del otro y empezamos a contar las oportunidades para recomenzar. Así, la familia se convierte en una escuela de santidad, donde cada pequeña prueba forja un gran corazón. Desde estas historias cotidianas, la luz de la palabra alcanza otra orilla, íntima y doliente, la salud mental. Hay almas que atraviesan el valle oscuro del desánimo, de la ansiedad, del vacío. Hay quienes cargan un peso que ni siquiera saben nombrar. Quien no lo ha vivido tiende a pensar que se trata de debilidad o falta de carácter. Pero cuando uno ha rozado el abismo,
Comprende que es una realidad que necesita ser escuchada, comprendida y acompañada. Atreverse a poner nombre a la carga interior es ya medio camino de sanación, porque la luz solo entra por donde se entreabre. Muchos sirven a otros en este campo como consejeros, psicólogos o quienes se entregan al servicio de la comunidad, acogiendo cada día historias de tristeza, si no aprenden a detenerse junto al manantial de la palabra, si no saben depositar las cargas a los pies de la Eucaristía. Ese corazón terminará exhausto y vacío. Por eso, quien recibe el encargo de escuchar necesita aún más la gracia de descansar en Dios, para que lo escuchado no se vuelva una losa, sino incienso de oración que sostenga a quien se confía. Y cuando posamos la mano sobre esas heridas, la palabra de Dios es como un remedio precioso. No es un conjuro que corta el dolor de inmediato, sino un dulzor nutritivo que penetra, alimenta y poco a poco levanta el ánimo. Se lee una vez para que la palabra toque, otra vez para que empape y una tercera para que se vuelva sabor de vida. Una sola frase basta como ancla para amarrar el corazón a un puerto de paz. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Leemos, respiramos con esa frase, aprendemos a soltar de a poco. Así, cada día se vuelve una dosis pequeña para el corazón, para la mente y también para el cuerpo, que necesita serenidad. A veces nos sorprende que algo tan sencillo como leer la palabra, guardar un minuto de silencio o poner la mano en el pecho y respirar despacio pueda cambiar el día. Porque allí no solo cambiamos un hábito, sino que dejamos que alguien nos toque. Es Jesús, manso y humilde de corazón, quien acerca su corazón al nuestro, despacio, con paciencia y suavidad. No reprende, no apremia, no impone. Permanece y nos pone de pie. Y cuando ya estamos de pie, aprendemos a sostener a los demás sin prisa, sin juzgar, sin palabras que desgarren más una vena ya frágil. En la vida matrimonial, en la paternidad y maternidad, en el esfuerzo de los deberes, la perseverancia es otro nombre del amor maduro. Perseverar no es aguantar callando, sino mantenerse firme. Sea fiel, elegir el amor una vez más, aunque la emoción no acompañe. Perseverar es saber pedir perdón cuando nos excedemos, saber perdonar cuando nos hieren, saber dar gracias por lo tan cotidiano que suele olvidarse. Perseverar es saber sonreír con indulgencia ante un hábito contrario, ser delicado ante una fragilidad, animar al otro cuando está cansado, callar cuando la palabra solo agravaría el peso. Y esta perseverancia nunca es inútil, porque teje un hogar con Dios en medio. Si alguien carga un peso oculto, si lucha con nubarrones interiores, que no sienta vergüenza, busque a una persona de confianza para abrir el corazón. Acuda al sacramento de la reconciliación. Busque a un profesional cuando sea necesario. Permítase ser débil ante Dios y ser sostenido por la comunidad.
Nadie llega a la santidad en soledad. Nadie atraviesa el valle oscuro en soledad. La luz se transmite de mano en mano. La paz se comparte como una vela enciende a otra. Así la luz se expande y la oscuridad retrocede. Hay un ancla que el Señor nos entrega en medio del mar embravecido. La invitación de Jesús según el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 28 al 30. Él habla con una ternura que derrite el hielo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. No es una promesa vaga, sino un camino concreto. Acercarse, aprender de Él y cargar con su yugo. Cuando nos acercamos, Él nos toma en brazos. Cuando aprendemos de Él, moldea nuestro corazón. Cuando cargamos con su yugo, transforma nuestro peso en ocasión de amar. ¿Cómo hacer para que esa palabra pase de la página al ritmo de nuestra respiración? Podemos practicar un compás muy sencillo y eficaz. La primera vez, dejamos que la palabra nos toque como un rayo inesperado, sin analizar, permitiendo que el corazón se conmueva. La segunda, rumiamos despacio, recogiendo cada término y preguntando en silencio: Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí para la persona con quien convivo, para la tarea que llevo? La tercera, saboreamos hasta que la frase de la Escritura se vuelva dulzura en el paladar del alma, descienda al pecho y se funda con el latido, de modo que nuestros gestos y nuestra mirada lleven el perfume de la paz. Así, no solo leemos, dejamos que la palabra se encarne en la vida. Cuando la palabra se encarna, cambia nuestro rostro. Como Moisés en otros tiempos, después de permanecer con Dios, su cara resplandecía tanto que tenía que cubrirla con un velo, no porque presumiera, sino porque una chispa de gloria lo había tocado. Así también el discípulo, tras un tiempo de oración sincera, aunque alrededor todo siga agitado, una alegría mansa se queda viviendo en los ojos y en la sonrisa. No es la alegría de quien no tiene problemas, sino la de quien ha entregado sus problemas al Señor y lo deja caminar a su lado. Un corazón siempre sombrío y reseco quizá aún no ha gustado a Dios. En cambio, un corazón que ora conserva, aún en la prueba, un brillo de alegría serena. La realidad muestra pesares que doblegan los hombros, heridas antiguas que aún no cicatrizan, rancor persistente, perdones atascados en la garganta. Perdonar se vuelve tan difícil como mover una montaña. Decir una palabra suave, tan arduo como caminar sobre una cuerda. Están también los pesos del cuerpo, enfermedades tenaces, sesiones de quimioterapia y radioterapia que consumen fuerzas, dolores que desvelan. Hay cargas en el hogar, matrimonios colisionados, silencios fríos, malentendidos como muros, y además los pesos más callados,
la tentación de rendirse, una oscuridad que susurra que no hay salida. Ante todo ese peso, Jesús no se queda lejos. Llama por nuestro nombre, Hijo, Afén. Acercarse al Señor no es solo cambiar de lugar, sino cambiar la postura del corazón. Damos un paso y abrimos las manos. No hacen falta palabras floridas. Podemos susurrar con cada respiración: Señor, aquí está mi enojo. Lo dejo, Señor. Aquí está el dolor de mi cuerpo. Te lo entrego. Señor, aquí está la ruptura de mi familia. Abrázala. Señor, aquí está este pensamiento oscuro. Disípalo. En cada acto de entrega, su yugo va sustituyendo al yugo pesado del amor propio, del autosuficiente, del querer salvarse solo. Aprendemos la mansedumbre y la humildad de su corazón. Mansedumbre para no devolver golpe, humildad para pedir perdón, para pedir ayuda, para buscar a los expertos cuando haga falta. Y entonces veremos algo asombroso. Los problemas siguen allí. La otra persona no cambia de inmediato. La enfermedad no desaparece al instante. El trabajo no se alisa de golpe. Pero los hombros pesan menos, porque el Señor camina a nuestro lado. El corazón se desatora porque la palabra fluye dentro. Miramos al propio hogar de otra manera. Como quien ha sido liberado de una deuda, dejamos de husmear las heridas del otro y empezamos a buscar ocasiones de vendar. Ese es el milagro silencioso de la oración. No siempre cambia el paisaje, pero siempre cambia el corazón. Y cuando el corazón cambia, el camino ya no es tan oscuro. El camino de un corazón renovado necesita una disciplina suave. Podemos fijar un tiempo muy pequeño cada día, un rincón muy sencillo, una frase muy breve de la Escritura, cada mañana. Antes de entrar en el torbellino, ponemos la mano en el pecho y repetimos: ven a mí y yo te daré descanso. Al mediodía, entre ruidos, cerramos los ojos un minuto y le entregamos lo que nos irritó por la noche. Antes de dormir, contamos los dones recibidos, pedimos perdón por lo errado y decidimos un paso pequeño para amar mejor mañana. Esos gestos diminutos son gotas de aceite que impiden que la mecha se seque. Para quienes luchan contra el cáncer, los días de quimioterapia y radioterapia son como un puerto de montaña interminable. El Señor no promete quitar la cuesta de inmediato, pero promete subir con nosotros. Pone dentro un ritmo de respiración lento, ípsilo, profundo, para poder dar cada paso, y nos rodea de ángeles de carne y hueso. Familia, amigos, médicos, enfermeras, corazones en los que apoyarse. Por favor, no caminen solos, permitan que otros los amen, permitan que la iglesia los lleve en una hamaca de oración cuando el cansancio apriete. Basta susurrar: Señor, quédate aquí. Eso basta. Para quienes atraviesan un matrimonio difícil, no apaguen la esperanza. La esperanza no es un sueño vago, es una disciplina del amor. Empiecen por una disculpa sincera, una comida compartida, sin juicios, una cita breve para escucharse, una decisión de buscar ayuda. Jesús, manso y humilde,
puede enseñar a dos corazones a andar más despacio y a encontrarse en el centro. No dejen que el orgullo se convierta en un yugo pesado. Dejen que el yugo del Señor, el de la mansedumbre y la humildad, repose sobre los hombros de ambos, para quienes enfrentan pensamientos autodestructivos. Escuchen esta palabra como un abrazo que los envuelve. Eres muy valioso a los ojos de Dios. Ninguna de tus lágrimas es inútil. Habla con alguien hoy mismo. Llama a un amigo. Busca a un pastor, a un profesional. Siéntate un minuto y repite: Señor, sálvame. Jesús no reprocha, Él abraza. Puede llevarte a través de la noche. La aurora te espera en la otra orilla y la comunidad está aquí para tomarte de la mano, sin juzgar, simplemente permaneciendo. Dejemos que la palabra de Dios sea el puente entre nuestro corazón y su corazón. La primera vez para que toque, la segunda para que empape, la tercera para que irradie. Entonces, como Moisés, nuestro rostro brillará no porque finjamos fortaleza, sino porque hemos permanecido con el Señor. Quienes nos miren reconocerán a Cristo, no en palabras grandilocuentes, sino en una paz mansa, en una paciencia renovada, en una misericordia incansable. Ese es el testimonio que el mundo anhela. Amén.